Ser podcast. Neis Sino, bienvenida a La Hora Extra. Gracias. Neis es autora de Triste Tigre, la narración en primera persona de los abusos sexuales que sufrió de pequeña por parte de su padrastro. Solo en Francia ha vendido más de 300.000 ejemplares. Es un libro que ha sido reconocido con múltiples premios y que ahora llega a España, traducido por ella misma en Anagrama. Decidirte a escribir sobre el trauma que sufriste te llevó varios años. Cuando decides hacerlo se convierte en un auténtico fenómeno en tu país. Ha pasado más o menos un año, Neis, desde aquella publicación. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy contenta, estoy orgullosa de lo que está ocurriendo con este libro, pero también conlleva una parte difícil y una parte que me parece un poco angustiante para mí como escritora, que un éxito nunca está planeado y es algo con que tengo que lidiar ahora y que nunca me hubiera imaginado, ¿no? Es algo extraño en un recorrido de una escritora que además yo siempre tengo 47 años, no es mi primer libro, y siempre estuve en otras redes, con otra relación con la recepción de los libros, y es algo nuevo, que por un lado es bonito, estoy aprendiendo, estoy descubriendo, y pues es como, sí, un trabajo nuevo para mí, ¿no? Buscar entender qué es lo que me está pasando, porque un año es muy corto, es muy breve para mí, entender qué significa esto, ¿no? El libro, de hecho, ha sido un gran éxito, pero fuiste rechazada por una veintena de editores. Te decían, que era algo muy duro, que ya había demasiado escrito sobre el tema. Esa respuesta, no sé si la ves como un reflejo de que la sociedad sigue entendiendo los abusos como un asunto privado. No sé si tu intención, al ponerlo por escrito, era que la sociedad se diera cuenta de que esto no es un tema de familias, que esto es algo que nos tiene que concernir a todos. No ocurrió exactamente así, porque es normal recibir 20 cartas de rechazo. Mis otros libros también recibieron un montón de cartas de rechazo, ¿no? Y en general no te dicen por qué te lo rechazan. El mundo editorial está sobrecargado de publicaciones y bueno, pero algunos editores con quienes tengo una relación más estrecha, que leen mis manuscritos, me lo rechazaron por esas razones, diciendo ya hay muchos libros sobre ese tema. Y la otra razón que me dijeron fue que la construcción de este libro es una forma muy peculiar y que no estaban seguros de que eso fuera una forma interesante para los lectores. Y es curioso porque son las dos fuerzas del libro, ¿no? Que tiene un tema potente, un tema que a mí me quemaba los dedos, ¿no? De avanzar en este tema que es peligroso, que es interesante, que es triste, que es duro, o sea, que te lleva. Y a la vez la forma del libro, que es su otra fortaleza o su otro punto que lo hace único. Entonces las dos razones por las cuales me lo rechazaron son las mismas razones por las cuales un editor me la aceptó y que hacen que este libro tiene la personalidad que tiene. Escribes que, al contrario de lo que piensan algunos autores, no hay salvación a través del arte, no hay salvación a través de la literatura, pero ¿crees que realmente existe salvación? No digo esto, o sea, no intento en el libro no hacer generalidades. Entonces no hago muy pocas generalidades, no me importa llegar a una respuesta final. No es que no haya salvación o que haya salvación. La hay, pues hay mucha gente que dice la literatura me salvó, yo me curé a través del arte. Entonces sí lo hay, ¿no? Lo existe. Pero en mi caso no escribí este libro para curarme, para sentirme mejor, para hacer mi propia terapia. Y si fuera una consecuencia del libro, sería algo bello y lo vería como algo maravilloso, ¿por qué no? Pero no es mi meta, no es la cosa que me propongo al momento de escribir. Al momento de escribir, tengo un proyecto de un trabajo artístico que me parece interesante y quiero llevarlo hasta el final. Uh-huh. Y si me curo o no me curo, no tiene que ver. Uh-huh. Pero respeto la idea de que hay gente que incluso hay libros que están escritos con este único propósito de salvarse y se les sale de las manos al escritor y al final terminan siendo obras literarias de gran calidad. Entonces busco la complejidad en todo esto, ¿no? Pero busco también indagar
en intuiciones, ¿no? Y siempre, lo digo en el libro, ¿no? Siempre esa idea de sanarse a través del arte me ha parecido algo dudoso, algo raro. Y busco entender por qué. Y hay toda una parte metaliteraria donde me cuestiono a mí misma, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué es un testimonio? ¿Por qué no quieres? ¿Por qué rechazas este género? Todo esto lo cuestiono adentro del libro y lo cuestiono en compañía de mi lectora, de mi lector. Y le pregunto también, ¿tú qué tipo de libro crees que estás leyendo? Que es parte de la experiencia literaria de este libro, es preguntarse cómo llamarías tú como lectora este texto que tienes entre las manos y que estás leyendo. Es muy interesante la forma que tienes de comenzar el relato. Lo haces hablando de él, no de ti, describiendo a ese hombre que te violó durante años, a tu padrastro, que resulta un tipo atractivo, fuerte, vital, carismático. Llegas a reconocer que un libro sobre el agresor te resultaría incluso más interesante leer que si fuera de la víctima. ¿De dónde surge este interés o esta intención de querer poner el foco, empezar poniendo el foco ahí? Surge de este deseo de indagar en intuiciones, en paradojas, en cosas que me parecen extrañas o ideas, ¿no? Que llevo pensando desde hace muchos años. Todos estos temas que son preguntas sin respuestas. Y no voy a contestar porque no encuentro la respuesta. ¿Por qué me fascina? ¿Por qué nos fascina a nivel cultural el papel del agresor? ¿Por qué nos fascina el mal? ¿Por qué nos parece más interesante el que tiene el poder que indagar realmente qué pasa en la vida de una víctima, ¿no? Son preguntas que sé que no voy a lograr contestar del todo. Voy a proponer hipótesis, voy a buscar rutas para explorar este camino. Y quería empezar con esto porque creo que en este relato, la presencia feroz, ¿no? del agresor siempre regresa. Y la pregunta que yo me hago, ¿por qué me hizo esto? ¿Qué pasó por su cabeza? Es una pregunta que nunca voy a resolver y que es parte de mi trauma. Mi trauma y el trauma de cientos de miles de personas que cuando has vivido una experiencia extrema, que pues fue así la mía, pero hay cientos de miles de traumas y de experiencias tremendas de tortura y en las cuales las víctimas sabemos que no es útil y aún así no hay de otra que preguntarnos por qué lo hizo. Y es lo que quería reflejar en el libro, la forma en que me relaciono yo y se relaciona una cabeza pensante con una experiencia traumática. Y una forma en la cual yo me relaciono con esto de manera obsesional es regresar a esas preguntas que son sin fin y que a veces no son ni útiles, pero están presentes en este camino. ¿Qué pasó por su cabeza? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué me fascina? ¿Por qué sigue presente en mi vida? ¿Por qué a mí? ¿Qué hubiera sido de mí si no me hubiera pasado esto? Todas esas preguntas van y vienen en este... Yo lo veo un poco como una travesía, ¿no? Como un viaje interior. Y entonces es un viaje en el cual las preguntas sin respuestas te acosan, ¿no? Están así siempre presentes. Todos podemos imaginar más o menos lo que pueden ser las secuelas de unos abusos sexuales siendo menor y que hayan durado años, pero en el libro vas a lo concreto. Detallas lo que son las consecuencias del trauma cuando uno crece. Por ejemplo, hablas del asco que te produjo durante años la leche, la carne, el sudor, los pelos. Durante años has llorado mirando tu cuerpo en los espejos de los probadores. Esa incapacidad de poder nombrar palabras como violeta, viola, violonchelo. Hablas la reacción de tu cuerpo, cómo ha ido mejorando a lo largo del tiempo. ¿Por qué crees que es importante hablar de esto? No quería que el libro terminara en el momento del juicio, ¿no? Hay una trama que es muy común, ¿no? De voy a contar esta historia desde el punto de vista de la niña violada, y luego la primera vez que lo habla, lo denuncia, hablo con mi madre, ponemos la denuncia, hay un juicio, los jueces deciden que es culpable, se va a la cárcel
final feliz. Es la mitad del libro, es la 10ª parte de esta historia, ¿no? La historia está contada desde el punto de vista de una mujer que 20 años después del juicio sigue haciéndose las mismas preguntas. Y entonces era muy importante para mí terminar el primer capítulo al final del juicio y que el segundo capítulo, la segunda parte del libro, indaga en la experiencia, la vida de este personaje que se vuelve más interesante a lo largo del libro, que soy yo, que es la víctima, yo y los míos y las mías y los otros y las otras, ¿no? Y entonces este tema de las consecuencias en la vida, y no solo las consecuencias, sino las cosas que me definen, en bien y en mal, las cosas que hacen que soy quien soy, y lo bueno es más perturbador que lo malo, ¿no? Que las cosas que veo como mi principal fortaleza, mi cualidad, mis mayores cualidades, todo esto está relacionado con este momento, esta tragedia, este drama fundacional que fue el trauma. Y es importante para mí a nivel narrativo para que exploremos esa complejidad, ¿no? Porque es mi propósito en el libro, explorar lo complejo que es y que no es nada más una cuestión sexual, que es un prejuicio que tenemos y que es natural pensar que una agresión sexual produce una consecuencia sexual. Entiendo ese prejuicio, ¿no? Pero me parece importante decir que es la menor de mis preocupaciones, ¿no? Que para mí respirar, durante muchos años respirar bien, ser capaz no sé, ¿no? De muchas cosas, ¿no? De las otras consecuencias en otros ámbitos que parecen que no tienen nada que ver y que están directamente relacionadas con eso, mi relación conflictiva con el lenguaje, por ejemplo, como decías, todo esto está relacionado con esto. Y esto es importante a nivel narrativo, pero también lo es porque sé que ahí esta experiencia deja de ser personal y se conecta con otros otras cientos de miles de vivencias. Porque eso me pasa a mí y le pasa a todas las personas que han vivido un trauma, que luchan para conseguir superar o sobrevivir con estas consecuencias múltiples que pueden afectar cosas. Yo intento contar lo más raro mío, ¿no? Como eso, ¿no? Que la palabra ravioli para mí me producía mucho rechazo, pero hay tantas rarezas posibles, ¿no? O sea, si escuchas testimonios y es raro y no lo es, porque así funciona el trauma, ¿no? Te hace que cosas que podrían ser una relación armoniosa con la vida, no lo es y no lo va a ser. O es una conquista muy grande para, por ejemplo, esa idea, ¿no? De que solo para ser normal es una gran lucha, que es algo que se escucha mucho también de los testimonios y que es muy triste, pero es muy cierto, y también eso es lo que nos tocó vivir, ¿no? Queremos ser normales. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? ¿Qué quiere decir ser normal? ¿Por qué? ¿Por qué tantas personas que han sido víctimas de algo tremendo, su propósito en la vida durante muchos años es quisiera ser normal? Pues no juzgo, intento poner todo esto por escrito y porque es parte de esta historia, todas estas consecuencias que podría juzgar, ¿no? Y decir está bien, está mal. Al final no es el propósito de este libro, ¿no? Y tampoco me parece mal juzgar, ¿no? Pero mi propósito era observar e intentar a través del lenguaje, a través de todas esas herramientas que a veces es contar, a veces es hacer una lista, observar de una manera fina, de una manera analítica, para hacer como un mapa mental de todo lo que está relacionado con esto para mí. Y hablo de manera autobiográfica, pero sé que este yo es para mí y es para muchos y muchas. Es una lectura, Anaïs, que no da tregua desde el principio hasta el final. En uno de los pasajes
más aterradores, llegas a ponerte en la situación de tu padrastro con tu propia hija. Es decir, imagina si podrías repetir con tu hija lo que él hizo contigo, ponerte en esa situación. No sé si es algo recurrente en las víctimas de abusos sexuales y cómo procesas esa situación, el ponerte en su lugar. Creo que es algo recurrente y es algo muy tabú. Es algo que es muy doloroso para gente que ha sido víctima, pero es casi imposible no hacerse esa pregunta, porque además es un prejuicio social que dice que los abusadores abusan porque se lo han hecho a ellos. Entonces, cuando te lo han hecho a ti, tienes ese prejuicio de decir, bueno, a mí me hicieron eso, ¿qué voy a hacer para no reproducir, para no repetir? Entonces es natural tener este miedo. Y es natural que cuando yo estoy sola, con este poder, porque es un poder enorme de un adulto, estar a cargo de un niño o una niña, y todos lo tenemos, porque los niños y las niñas son muy vulnerables y siempre están a cargo de un adulto que si quisiera, podría abusar. Entonces, lo que hago con estas ideas es observar también, observar de muy cerca. Y es perturbador, es difícil. Pero para mí, atreverme a pensar, atreverme a observar esta idea de que si quisiera, podría transformarme en abusadora, que tengo eso en mí, y que es mi decisión no hacerlo, es algo que en lugar de destruirme, me hace más fuerte, porque refuerza el hecho de que eso decido y puedo decidir. Y somos cientos de miles de personas que hemos sido abusadas y no lo vamos a hacer porque existe el libre albedrío y cada día tomamos esa decisión de no transformarnos en un abusador, de transformarnos, de buscar cómo ser un buen adulto protector. Y el libro entero, y tal vez no se entiende desde un principio, pero se va construyendo esto, está escrito desde este punto de vista. No es un libro que está escrito desde el punto de vista de una niña maltratada. Está escrito desde el punto de vista de una mujer que quiere tomar su responsabilidad con mi hija, pero también en la sociedad en general, y que tiene muy claro ese deseo. No tengo claro de cómo lo voy a hacer, que es también parte de las preguntas que están en el libro. ¿Cómo lo voy a hacer para que se vuelva real este deseo de ser un adulto protector? Antes hablabas del proceso, contarlo, denunciar, el juicio. Ahora hablamos de eso, pero una de las cosas más duras que viviste durante ese proceso fue que dijeran que lo habías contado por ti, para salvarte tú y no para proteger a tus hermanos, por ejemplo. ¿Entiendes que hubiera quien pensara esto, Neis? Sí, y también hay todo un proceso en mi texto, en mi trabajo, para, si quiero observar bien, si quiero pensar bien, tengo que suspender un poco el juicio. Tampoco me lo prohíbo, ¿no? Es normal juzgar y sentir rabia. Es un libro que está escrito en parte desde la rabia. Pero tengo que entender eso. Tengo que entender por qué la sociedad piensa que las víctimas, si denuncian, lo hacen para sí mismas. Tengo que tomar esta información, observarla y realmente hacer el balance e intentar ver con lo que sé, con lo que vi, con lo que leí, ¿será cierto esto o será más complejo? Y para mí es más complejo que esto. Y es muy poco común que una víctima haga una denuncia para sí misma. Una víctima prefiere, en general, sacrificarse y hacer como si no hubiera pasado nada para no romper el equilibrio falso, pero es un equilibrio de su familia, de su vida, para no molestar. Porque además es el patrón que te han enseñado desde niña. Ese silencio es algo que conoces, entonces da mucho miedo denunciar y no se sabe qué viene después. Claro, porque hablar además supone romper todas esas cosas, esa familia, incluso las relaciones con la gente que tenías en tu pueblo. Exactamente, y además es complicado, trae consecuencias buenas y consecuencias no tan buenas. Y es algo que yo he visto mucho.
Y también tiene su parte, su revés, ¿no? O sea, yo denuncié a mi padrastro porque tenía miedo de que abusara de otras víctimas. Y es verdad que a mí me ha sido útil denunciar. Entonces, de algún modo, querer proteger a otros me protegió a mí. Pero el propósito mío cuando denuncié, y de muchas víctimas lo hacen para que no le pase más a otras personas, para proteger, que es algo muy común. Y me parecía importante decir todas estas cosas para que mi lectora tuviera ese deseo de indagar en la complejidad, de ir más allá de estas pantallas, de estas simplificaciones que nos sirven para vivir y que también son útiles, pero que al momento de la lectura, ya que tomamos esa decisión, ¿no?, de que vamos a estar unas horas estudiando esta historia, analizando esta historia, podemos hacerlo desde una perspectiva que intenta ver lo turbio que es todo esto, lo complicado que es todo esto. Y entonces en blanco y negro no nos sirve en ese momento. Tal vez nos sirve después, tal vez necesitamos para sobrevivir tener como una línea, ¿no?, de qué voy a hacer, cómo pensar. Pero en el libro no. En el libro nos damos esa oportunidad, ese momento en que no necesitamos opinar. Necesitamos pensar. Así lo veo yo, ¿no? Es lo que yo necesito y es lo que intento transmitir en el curso del... Sí, y necesito también narrar, ¿no? Necesito pensar y tengo esa necesidad absoluta de intentar contar esa historia, que es una historia que no se puede contar. Son esos dos movimientos, ¿no? Pensar e intentar contar algo. Uh-huh. Hay otro tema muy interesante que abordas, es la responsabilidad del entorno, empezando por tu propia madre. Es un pasaje muy interesante, el que ella viera a tu padrastro más como un mentiroso que como un agresor. ¿Cuánto tardas en entender que lo que ahí está pasando es quizá la negación de los hechos? Creo que tardó muchísimos años en poner ese tipo de palabras, ¿no? Como tardé, como niño, como niña, ¿no? Tardas años en poner la palabra violación, incluso como adulto, a veces. O sea, la realidad es una cosa, es un magma, yo lo percibo así, como un magma caótico de cosas que vivimos, y muchas veces tardamos años en poner la palabra, una palabra que de repente hace clic y dices, claro, fue eso, ¿no? Claro, fue una violación. Cuando lo vives, y a veces tardas mucho tiempo, ¿no? Annie Ernaux, por ejemplo, en su libro Memoria de una chica, creo que así se tradujo al español, cuenta su primera relación sexual, entre comillas, porque 50 años después se da cuenta que ahora sí puede poner esta palabra. Fue una violación porque no fue consentido. Entonces, 50 años después, y es una escritora, al momento de poner, y en el libro no aparece la palabra, porque al momento de escribir el libro todavía no la pone. La pone años después, cuando empieza esa conversación social sobre el consentimiento, y que dice, y me parece maravilloso que una mujer de 70 años diga, claro, la palabra cambia algo. Entonces, tu pregunta es interesante, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardo en entender que mi madre, la reacción de mi madre, se puede llamar negación? Porque se puede llamar de varias maneras, ¿no? Y una palabra, poner una palabra sobre una reacción, sobre un acto, sobre una actitud, cambia nuestra relación con lo que pasa, ¿no? Y al momento en que mi madre no me entiende, se queda con mi padrastro un año más, yo no lo veo como una negación, no lo entiendo así, porque soy joven y porque tengo mucha rabia, yo lo veo como una traición. Es lo que digo en este momento, ¿no? Lo veo desde la rabia, desde la posición de la hija que no ha sido protegida. Y luego,
20 años después, me toca estar en el papel de madre. Yo soy madre o soy una persona que tiene la edad que tenía mi madre al momento en que yo le hablé. Y claro, me pongo en otro lugar. Y en ese momento sí me viene otra lectura de esta misma reacción. Y digo, claro, eso es parte de lo que llamamos ahora negación, que es una palabra que a veces no entendemos, pero es muy sencillo. La negación es un concepto incluso psicoanalítico, ¿no? De que tenemos algo bajo los ojos, algo que existe, lo vemos, pero tenemos tanto deseo de que no exista que no lo vemos. Y es algo que sucede todo el tiempo, que es algo que nos permite sobrevivir, pero es un mecanismo muy cruel, porque hay personas que necesitan que veamos lo que no podemos ver, lo que no queremos ver. Dorothée Ducy, que es una de las especialistas, cito pocos estudiosos, pocos especialistas, porque no he leído mucho y no era el propósito de este libro, pero me pareció muy interesante su trabajo. Es una antropóloga francesa que estudió el fenómeno de la violencia sexual intrafamiliar y tiene esa imagen muy fuerte en uno de sus libros. Dice que en una familia incestuosa, una familia donde ocurre una violación de una niña, alguien abre una puerta y es testigo de una escena de violación. Un adulto está violando a un niño o una niña de la familia. Lo ve. Cierra la puerta y no ha visto nada. Y es algo que ocurre casi siempre en ese tipo de contexto. Cerramos la puerta y no hemos visto nada. Eso es la negación. Eso es la negación. Es algo que no podemos ver porque no queremos verlo, porque miles de razones. Y entonces, ¿quién está sacrificado en ese momento? Siempre el mismo, ¿no? Siempre el vulnerable, siempre la víctima, siempre el niño o la niña que no puede hablar, que está silenciado. Y entonces, no quiero justificar a mi madre, no me importa, porque además no es justificable. Pero me parece interesante entender qué es lo que pasa en su cabeza en ese momento, por qué cierra, por qué mantiene esa puerta cerrada y por qué en otro momento toma la decisión de creerme y de acompañarme y de denunciar conmigo, de abrir esa puerta otra vez. O sea, son todos esos mecanismos que quiero investigar esto, que me parece apasionante, me parece horrible, pero también es interesante. ¿Por qué nunca fuiste a terapia, Neus? No lo sé, no estoy segura. Creo que una de las razones, o sea, nadie iba a terapia, a veces se me va la R. Nadie en mi entorno hacía eso. En esta época no era tan común. Bueno, por lo menos en mi clase social no era tan común. Yo creo que es algo que se generalizó más, ¿no? en otros ámbitos primero, y que ahora se democratizó mucho más, ¿no? Y que ahora también en las clases sociales más humildes se generalizó más el uso de la terapia y la práctica de la terapia y ese recurso para sanar y para buscar ayuda, ¿no? Pero es algo que no ocurrió para mí. Siempre fui, pues, no, sí, como digo, ¿no? De una clase social humilde, luego fui una estudiante con pocos recursos y también me imagino pero como no hice terapia, no soy muy conocedora de conceptos o sea, no manejo muy bien estas cosas inconscientes, ¿no? Pero puedo avanzar la hipótesis de que buscar ayuda, buscar una persona de autoridad en la cual confiar para que me ayude a arreglar algo, era difícil. Que tengo una relación muy complicada con la autoridad, porque una persona de autoridad que debería haberme protegido usó esta confianza para abusar de mí. Entonces, bueno, no sé si explica todo, ninguna hipótesis explica todo, ¿no? Pero son cosas que van de la mano. Y
pero tal vez algún día lo hago. Y a nivel narrativo es muy interesante. De haber hecho terapia, seguro hubiera contado cómo me fue en terapia, ¿no? Me parece fabuloso la relación, cómo se narra una historia en un consultorio de un terapeuta, cómo se narra en un libro, cómo se narra con un amigo, todas estas versiones de la misma historia. Fabuloso, me hubiera gustado, pero no lo hice. Entonces lo menciono así tal y como fue. No hice terapia. Hay 2, 3 hipótesis que puedo avanzar de por qué no lo hice. Y lo menciono también porque me parece muy triste que en nuestro entorno, que en nuestra sociedad tengamos tantos prejuicios y que algo que podría ser benéfico se vuelva una obligación y que se vuelva una ruta para definir buenas y malas víctimas, ¿no? Que pensar de que no fuiste a terapia, no buscaste ayuda, entonces eres una mala víctima, lo hiciste mal. No hay camino bueno o camino malo. Y no quiero como denunciar, ¿no? Yo denuncié, pues lo cuento porque denuncié y porque ese es el pacto, voy a contar qué fue lo que pasó, pero no propongo mi camino como el único camino y no quiero que la conclusión del libro sea que está bien o está mal denunciar. Eso me parece un error muy grande, sería un error muy grande de mi parte, opinar y hacer que el lector, la lectora, termine adentrándose en toda esa complejidad con más ideas previas que las que ya tiene al entrar. O sea, no es así. Entonces, con la terapia, pues es igual. Existe como un mandato, ¿no? Un mandato social, una idea de que hay que ir a terapia. Pues somos muchos y muchas que no hemos ido a terapia y no hay que juzgarnos por ello, cada quien tiene su razón, ¿no? Hay gente que habla y gente que no habla, que no puede. Hay gente que puede escuchar y gente que no puede escuchar. Y por lo menos en el espacio del libro intento hacer posible ese momento en que dejamos un poco de lado esa necesidad de opinar para darnos la libertad de analizar de una forma un poco más libre. Es muy interesante también que, a pesar de todo lo que te ha pasado, contábamos, tu agresor, denunciaste, tu agresor ha cumplió condena, salió de prisión antes de tiempo por una conducta, ha rehecho su vida. En todo ese relato, tú afirmas que no crees que la cárcel sea la forma de cumplir una condena. ¿Por qué? Más que nada era mi opinión en la época del juicio. Entonces tengo que reconstruir un poco este contexto, ¿no? Porque es parte de lo que hace muy difícil para una víctima denunciar a un agresor. Es que ya de por sí es difícil, ya de por sí se destruye la familia porque sabes que va a traer vergüenza, es humillante para ti, para tu familia, para tu pueblo. Y además, el agresor, que en muchos casos, como fue mi caso, es el sustento de la familia, es el proveedor, es el que trabaja, eso hace que la familia pierde su fuente de ingresos, ¿no? Y entonces se encuentra, o sea, todas esas razones. Y además, ¿qué significa para una víctima una pena de cárcel? ¿No? Esta visión de que por tu culpa está en la cárcel, por tu culpa tus hermanos no pueden crecer con su padre. O sea, se puede volver, y no debería, pero se puede volver una carga más, ¿no? Una carga más sobre tus hombros que ya traes mucho. Entonces, quiero otra vez, no quiero opinar, ¿no? Pero quiero poner sobre la mesa todo lo que pasa en la cabeza, todo lo que me pasó a mí en la cabeza al momento de que me pasara esto. Y además, ¿cuál es la equivalencia? ¿No? ¿Cuál es la equivalencia para una víctima de que le den muchos o pocos años de cárcel?
que siempre es la reacción de la gente, ¿no? Si es muy horrible, tenemos que darle 30 años o tenemos que darle muchos años de cárcel. Nunca es suficiente. Pero realmente como víctima lo que quieres no es esto. Lo que quieres es proteger. Lo que quieres es que la sociedad se encargue de ese agresor y haga que cuando salga de la cárcel al año o a los 10 o a los 50 años no agreda otros niños, otras niñas. Y en general, el sistema penal, en la época en que yo denuncié, no se encargaba de esto, es punitivo. Ahora han cambiado las leyes y qué bueno, ahora hay una obligación de ir a psicoterapia y de hacer un trabajo de vigilancia muy cuidadoso para que cuando salen de la cárcel los agresores, los ex agresores, o no sé cómo llamarlos, ¿no? Los que han abusado de niños, sean menos peligrosos. Pero bueno, no siempre, ¿no? Y además la pena de cárcel es como yo decía, punitivo. No, entonces no cumple con ese objetivo de cuidar que no haya reincidencia, así se dice, reincidencia. Bueno, todas esas razones las expongo un poco para desenmarañar esta paradoja que es la de una chica que denuncia, quiere un juicio público, entonces sabe que va a ir a la cárcel y aún así no está convencida del funcionamiento del sistema judicial. Hay muchas paradojas en el libro, ¿no? Y esta es una de ellas. Y busco reconstruir, observar de muy cerca estos hechos para que ya no se vea tan absurdo, para que mi lectora, para que mi lector, cuando esté viendo todo esto, entienda la complejidad. En todos estos momentos, en todas estas encrucijadas en las cuales hay que tomar decisiones, y ninguna decisión es buena, ninguna decisión es mala, siempre es un mundo de grises. Citas a Didier Ribon, lo que importa no es lo que han hecho de nosotros, sino lo que nosotros hacemos de eso. ¿Qué es lo que has hecho tú con lo que te hizo tu padrastro? Cito esto, ¿no? Porque es algo que es una frase que es una simplificación, ¿no? Es algo que me ha sido útil para crecer, ¿no? De imaginarme que lo que importa no es lo que él me ha hecho, es lo que voy a hacer ahora con ese trauma, ¿no? Y es otro relato de supervivencia, otro relato que enaltece la resiliencia como algo positivo y como algo superior. Y quiero observar esto de muy cerca y reconocer que me ha ayudado creerme este cuento, pero que es una historia, es una narración, es una forma de ver las cosas que también, en cierta medida, es una mentira. Cualquier historia que nos contamos, cualquier versión, es más simple que la realidad. Y entonces cualquier versión traiciona lo complejo que es vivir. Y entonces algo que me ha parecido útil, que me ha servido durante tiempo, llega un momento en que tengo que reconocer que no me funciona, que no quiero ese relato de la superioridad del superviviente. Incluso en la palabra, ¿no? Superviviente, como si el que sobrevive es superior al que no aguanta y se suicida. Eso es una idea que para mí es intolerable, porque sé que muchas personas que han vivido lo mismo que yo se suicidan, y no soy superior por haber vivido. Incluso a veces pienso en algunas personas conocidas, ¿no? Que no lograron, que no pudieron, incluso esa palabra, no lograron, como si fuera un fracaso, que no quisieron seguir viviendo con este horror a cuestas
su superioridad moral a veces me parece más grande, porque son capaces de tomar esta decisión tremenda y de estar en acorde con ese horror insuperable que han visto. Es insuperable, entonces no lo supero. Entonces, lo que quiero decir con esto, ¿no?, es que estas frases de la resiliencia no las rechazo totalmente, porque pueden servir y me han servido, pero no hay generalidad que sea válida en todo momento para todo el mundo. Neyshi, no, ha sido un placer esta conversación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Cadena SER. La radio.